La Revolución Francesa 1789 a 1799. ¿Qué fue la Revolución Francesa? Se conoce como la Revolución Francesa a un movimiento de corte político y social que ocurrió en el Reino de Francia en el año 1789, que sacudió las bases de la monarquía absolutista de Luis XVI y condujo a la instauración de un gobierno. Causas de la Revolución Francesa: el rigor del absolutismo monárquico, que concentraba todo el poder en el rey y lo hacía responsable de los problemas económicos del país. Las desigualdades del régimen feudal, que sometía a los campesinos a fuertes cargas fiscales y tributarias para sostener a los grupos privilegiados, la nobleza y el clero. La miseria y marginación del pueblo llano, que sufría de hambre, pobreza y falta de derechos políticos y sociales. Las ideas de la Ilustración, que difundían los principios de libertad, igualdad y fraternidad entre los hombres. Los líderes más prominentes durante la Revolución Francesa fueron Maximilien Robespierre, abogado que se convirtió en el hombre más crucial durante la Revolución Francesa. Georges Jacques Danton, otro líder influyente de la Revolución Francesa. Jean-Paul Marat, figura controvertida pero influyente en la Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte. El líder más importante y el más reconocido, Napoleón Bonaparte, nacido Napoleone Bonaparte, Ajaccio, 15 de agosto de 1769 Santa Elena, 5 de mayo de 1821, un militar y político francés. Su origen italiano, nacido en Córcega que saltó a la fama durante la Revolución Francesa y dirigió exitosas campañas durante las guerras revolucionarias. Consecuencias de esta revolución: el fin del antiguo régimen, el feudalismo y los privilegios de la Iglesia y la aristocracia. La aparición de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que proclamó los derechos humanos universales. El surgimiento de las ideas de nacionalismo y democracia en Europa. La influencia en las colonias americanas, que se inspiraron en el ejemplo francés para independizarse. El ascenso del bonapartismo, que llevó a Napoleón Bonaparte a dominar gran parte de Europa. Pérdida de poder de la Iglesia. La revolución se enfrentó duramente con la Iglesia católica, que pasó a depender del Estado. En 1790 se eliminó la autoridad de la Iglesia de imponer impuestos sobre las cosechas, se eliminaron también los privilegios del clero y se confiscaron sus bienes. Bajo el antiguo régimen, la Iglesia era la mayor terrateniente del país. Después se promulgó una legislación que convirtió al clero en empleados del Estado. Estos fueron unos años de dura represión para el clero, siendo comunes la prisión y masacre de sacerdotes en toda Francia. El Concordato de 1801 entre la Asamblea y la Iglesia finalizó este proceso y establecieron normas de convivencia que se mantuvieron vigentes hasta el 11 de diciembre de 1905, cuando la Tercera República separó a la Iglesia y el Estado. El viejo calendario gregoriano, propio de la religión católica, fue anulado por Villaud-Varenne, en favor de un calendario republicano, y una nueva era, que establecía como primer día el 22 de septiembre de 1792. Conclusión de esta revolución. La Revolución Francesa constituyó la terminación del sistema feudal, no solo en Francia sino en muchos lugares del mundo, desapareciendo así todo un régimen donde se da cambios en lo político, social y económico. Acá aparecen por primera vez los términos como la Constitución, derechos humanos e igualdad social. Gracias. Presentado por Samuel Leal Díaz, David Felipe Solorzano Díaz. Profe, por favor pónganos 5,0, cara muy sonriente, página, Wikipedia.